El lenguaje en general abre puertas. Así que aprovechar. Vamos a cambiar de tema y vamos a repasar. Venimos hablando mucho del tema de la reforma laboral, ¿no? Una de las intenciones, el espíritu es poder modernizar estas leyes en un contexto que sí, sin dudas lo demanda. El tema es, bueno, ¿cuál será la letra chica? Todavía no se ha discutido, pero ya ha sido objeto de diferentes declaraciones por parte de diferentes sectores. Depende de quién la lea, quién la interprete y desde qué lugar se mire. Vamos a repasar algunos puntos. La reforma se prevé tratar. En diciembre va a ser un mes donde empieza a gestarse todo. Hablamos del presupuesto 2026. Se vienen las reformas tributarias, reforma laboral, se habla de la reforma del Código Penal. Todo eso también quedará mucho de cara a febrero. Y en el caso de lo laboral vamos a repasar algunas placas para un poco ponernos en contexto, ¿no? Uno dice, bueno, modernizar. ¿Qué significa modernizar? El otro día hablábamos de un titular que hacía alusión a esto de la cuestión del mérito, ¿no? Por ejemplo, los acuerdos o si ganas más plata es una cuestión de mérito. Entonces empieza a quedar todo bastante superfluo. Vamos a bajarlo un poco a tierra. Pongamos las plaquitas, por favor. ¿Qué quiere el gobierno? Una reforma laboral profunda para flexibilizar el mercado. La estrategia, presentar una propuesta de máxima, la más dura, para luego negociar y conseguir apoyo de los gobernadores en el Congreso. Se habla de que ingrese a mediados de diciembre. Como te digo, me parece que va a ser un debate bastante más largo. Vamos a la siguiente placa, a ver. Tenemos, ahí está. Los puntos más controvertidos, ¿no?, de esta reforma: ampliar la jornada laboral a 12 horas y crear un banco de horas, más flexibilidad para el empleador, legalizar figuras que aumentan la informalidad y quitan protección a los trabajadores y desactivar el principio de igual remuneración por igual tarea mediante salarios dinámicos. Ok, bueno, un poco lo que hablábamos del mérito, ¿no? Depende de lo que hagas, vas a cobrar. ¿Tenemos otra plaquita? Bueno, contra sindicatos busca limitar la acción sindical y reducir el número de delegados, restringir el derecho a la huelga con la exigencia de guardias mínimas hasta el 75% del personal. Se busca que los acuerdos de empresa prevalezcan sobre los convenios colectivos de actividad y busca eliminar la ultraactividad, es decir, los convenios vencerían si no se renuevan, dejando a los trabajadores solo con la LCT. Bueno, esto es lo que se conoce hasta ahora. Sí. ¿Tenemos otra? Creo que eran... No, tres nomás, okay, claro, ahí está. Sí, eran tres nomás. Bueno, vos sabés que eso estaba leyendo en relación a lo que es los sindicatos. Muchas de las noticias de la última semana tienen que ver con las reuniones que están teniendo muchos sindicatos, particularmente, por ejemplo, la CGT, ¿no? Que se reunió con muchos legisladores del bloque de Unión por la Patria para negociar, pero decían algo clave en uno de ellos. No es que hay que decir que no por una cuestión de actitud más sindicalista que quizás uno espera, sino decir no y proponer algo, porque es algo que se necesita, sin dudas. Y ahí hablaban, ¿no?, de decir, bueno, hagamos un poco de autocrítica. Te decía esto porque se reunieron con diferentes legisladores que van a ser clave al momento de levantar la mano, ¿no?, a favor o en contra de. Y entra la letra chica, el rol de los sindicatos. ¿Qué pasa con el empleador? ¿Qué pasa con los empleados? ¿Cómo se mide el mérito? ¿Quién lo define al mérito, no? Porque vos decís, yo hago un montón y no me pagan como deberían, por ejemplo. No me valoran. Bueno, ¿quién va a poner ese valor? ¿El empleado? ¿El empleador? ¿El empleador lo hace bajo qué criterios? Porque uno dice una negociación interna es bastante... como tibio el concepto, ¿no? Sí. Pero vamos a hablar un poco de una manera más exacta. Lo tenemos en el piso a Emilio Guierna Garay, él es abogado. Emilio, muy buen día, gracias por venir. Buen día, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, contame un poco más entendido en el tema, ¿cómo definirías este momento? Es como, primero, recién se está como iniciando y gestando. Exactamente, más que nada, a ver, hoy yo te digo que es un momento crucial para lo que es el derecho laboral. Más que nada, yo creo que haría falta lo que es una modernización de todo lo que es la normativa, más que nada para acomodarla a lo que es el mercado laboral vigente, bien, sí, con el objetivo principal, obviamente, que se busca, de acabar con lo que hoy conocemos con lo que es el trabajo precario, o lo que es el trabajo negro, que la verdad que lo que fue el último censo del INDEC, estamos hablando de que en el segundo semestre de este 2025 marcó arriba de un 43%. Claro. Es muchísimo, muchísimo. Sí. Obviamente,
sumado a eso, hay grandes especialistas que tanto están a favor como en contra por el tema de la debilitación, digamos, de lo que son muchos de los derechos que los trabajadores hasta hoy en día estaban arraigados, donde podemos hablar con respecto a lo que es la jornada de trabajo, lo que son las vacaciones, el tema de los topes indemnizatorios, que es algo que es una pregunta muy recurrente, digamos, y que lo que busca en cierto punto es acabar con con la industria del juicio, que le llaman muchas veces así. Por otro lado, como vos decías, con respecto a lo que es el tema de los sindicatos, sí, estamos hablando que la CGT fue uno de los principales que se paró en contra de lo que es esta reforma, más que nada porque viene a limitar mucho lo que son los poderes que ellos tienen, o las atribuciones que se podría decir. Sí. Entonces, bueno, creo que va a ser un punto de negociación entre donde tienen que intervenir lo que es, por un lado, las cámaras empresariales, por otro lado, lo que es el sindicato y el gobierno, más que nada, sin dejar de lado lo que es, yo creo, la figura más débil en este caso, que es el trabajador. Y que no se aniquilen ciertos derechos que ya están, o sea, ya los tienen constituidos ellos hace mucho tiempo y que, bueno, y que podría llegar a modificarse, ¿no? Preguntarte ahí, se habla hablabas del momento del mercado, exige ya una modernización porque lo que funcionaba hasta aquí ha quedado trunco, ¿no? Cuando hablamos del momento del mercado o de esta modernización, me aparece como, si lo tuviese que describir, empieza a aparecer el mérito o la cuestión, o como ese trato más de privados, digamos, ¿no? Pero, ¿cómo se describiría, para el que no entiende nada de esto, ese mercado que demanda hoy que estemos planteando esta reforma? Bien. Mirá, hoy en día, bueno, con respecto a lo que es el mercado laboral, estamos hablando de que lo que pretende la reforma es, por un lado, con el tema del salario, como vos lo hablabas, es buscar los salarios dinámicos que se denominan, bien, que obviamente es establecer, hoy en día tenemos lo que son las escalas salariales, las cuales la escala salarial establece lo que es un techo, bien, en este caso, disculpen, establece lo que es un tope inicial para empezar a cobrar. Lo que quiere modificar lo que es el gobierno es que eso sea únicamente un techo y que bajar, disminuir lo que son los básicos, que hoy en día, bueno, estamos hablando que la inflación la verdad que es algo que nos afecta a todos, y muchas veces los salarios quedan por debajo de lo que son los índices de inflación, y de esa manera tratar de establecer en orden al mérito, que obviamente estamos hablando que recién se está tratando, que sí, va a ser algo, más que nada, condiciones que establezca la patronal con respecto a cuáles serían los méritos que debería cumplir el trabajador en base a lo que es la producción que realice, y de esa manera, obviamente, su salario va a aumentar. Por otro lado, un tema muy importante que creo que tenemos que tener en cuenta es con respecto a la jornada laboral, que va a haber una gran modificación. Hoy en día sabemos que la jornada laboral, cuando hablamos de una jornada completa de trabajo, hablamos de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Lo que se quiere implementar es un cambio en el cual el trabajador pueda superar esa jornada de 8 horas diarias a 12 horas diarias, siempre y cuando obviamente respetando las 48 horas semanales, pero lo que hoy en día se compensa como horas extras, que es lo que se paga, ya no existiría. Se extinguiría esa figura y se daría a través de descansos compensatorios. Sí, horas extras que muchas veces no son pagadas tampoco. Exactamente. O sea, sería, ponele, si yo hoy hago, en vez de hacer 8, hago 12, quizá el viernes, en vez de hacer 8, hago 4, ponele, porque yo ya cumplí, por ejemplo, ¿no? Porque yo ya cumplí con mis 4 horas hoy. Exactamente, o sea, la idea, mira, más que nada yo creo que con cómo se va a tratar ese tema, que obviamente hay que tratarlo mucho con pinzas, que va a hacer que los descansos se van a dar en épocas de menor producción. Claro. Estoy seguro que va a pasar eso. Por eso incluso es también muy relacionado con lo que es el tema de las vacaciones, que hoy en día sabemos que por principio general las vacaciones no se pueden fraccionar, aunque en la realidad muchas veces cuando hablamos de pequeñas empresas, los trabajadores junto con los empleadores pactan los momentos en los cuales se van a tomar. Ahora lo que quiere venir a hacer la ley es reglamentar eso, cuestión de que los trabajadores puedan fraccionar lo que son sus descansos, pero siempre y cuando que ese fraccionamiento tenga por lo menos una continuidad de 7 días, lo mínimo que tiene que tener el trabajador.
Claro, no puede decir, bueno, me Pedirse tomo 3 3 días de días. vacaciones hoy, 3 días la semana que viene, mínimo 7, pero las podés cortar. Porque hoy en día te pasa a poner, no sé si tenés 2 semanas, tenés 2 semanas de corrido y te incluye fin de semana, te incluye feriado, te incluye todo y termina por ahí siendo, te complica más de lo que te Que beneficia. no es la misma realidad para todos, depende muchísimo el trabajo en el que estés. Digo, no sé, Exactamente. le hablás a alguien. Primero que estamos hablando de gente que está en blanco y Sí, bueno, ni hablar. si les sorprende la cantidad de una jornada en horas y el acuerdo personal, bienvenido al mundo del que no está en blanco, porque al fin y al cabo el que ya viene Exactamente. por ahí como monotributista lo digo, históricamente mi vida es eso, digamos, vivís para laburar y tenés que negociar tu presupuesto, así como lo plantean ahora. No sé si es de lo más formal, porque si vos me preguntaste, ¿te ha dado formalidad esto? No, podría, si crecí creo que es por una cuestión de ímpetu propio, pero digo, no sé si eso ha traído mayor formalidad a mi vida. Ahora digo, con esa lógica, ¿cómo entiendo que esto va a traer una modernización? ¿Entendés lo que pregunto, no? Porque digo, che, es una modernización efectivamente, porque esto yo lo viví toda mi vida. O sea, estas jornadas, tipo el mérito para mí queda totalmente devaluado. O sea, ni siquiera intento creer en lo que me están diciendo. Para mí el mérito no existe como tal, salvo en situaciones excepcionales. No es que una ley me va a venir a mí a corregir a muchos de aquellos que deberían juzgar el mérito. Ahora, si hablamos de modernizar, anda a decirle a un monotributista que toda su vida vivió de esta manera que esto es una modernización. Quizás para el que está en blanco o una empresa o digo, no sé, como planta en algún lugar, pueda traer cambios, pero para el resto, ¿qué onda? ¿Trae mayor formalización, digamos, al mercado? Mira, hoy yo te digo, o sea, a ver, en base a lo que me decís y en base a estas nuevas, a la normativa, digamos, esto que se quiere plantear, creo que más que nada el problema que se busca, que necesita el Estado hoy en día acabar, es con lo que es el trabajo negro. Porque, Claro. pero estamos hablando que no únicamente con eso, o sea, si te pones desde un punto de vista también de lo que son aquellos pequeños empleadores o grandes Sí. empresas que hoy te dicen que la carga social a la hora de registrar una relación laboral le es muy costosa. Entonces, creo que si debería tenerse en cuenta, digamos, un punto muy importante es con respecto a lo que sería ese sistema de registración. ¿Bien? ¿Para qué? Para que se puedan registrar los trabajos, que no exista ya lo que es el trabajo precarizado, tratar de acabarlo. Obviamente estamos hablando que es algo que va a ser No. muy, muy difícil, Sí, digamos. no que pasa se en logre diciembre, ni en febrero, ni- Exactamente. No, esto es para largo. Sí. Ya sépanlo, que esto, a ver, estamos hablando de algo que empezó a comienzos del año pasado, que recién a partir de lo que son las leyes bases se trató lo que fue en julio y ahora se trataría en diciembre, pero no es algo que puede cambiar de un día para el otro, más que nada porque el derecho laboral es muy dinámico. Surgen día a día nuevas relaciones laborales, nuevos contratos, nuevas formas, entonces sí es necesario un cambio, ¿bien? Y sí, si ustedes me preguntan, creo que lo más importante es tratar de ver de qué manera se puede ayudar a aquel empresario o bien a la patronal, digamos, para Sí. poder registrar esa relación laboral. Obviamente, sí es ya sea bajando los costos de las cargas, que es una de las intenciones que se busca, dar ciertos créditos, digamos, a través de lo que serían los organismos estatales, Ajá. ya sea lo que es ARCA o AFIP, para regularizar esas situaciones. Para pequeñas empresas se prevé una financiación Claro. hasta del 100%, digamos, de lo que sería, de lo que es el tema de aportes y todo eso, durante un plazo de 12 meses. Y obviamente para otras empresas, ya sea hasta grandes, ya se va achicando, digamos, lo que es el porcentaje. Pero sí, a ver, el trabajo en negro siempre va a existir. Sí. Eso es algo que... Bueno, ahí el otro día lo hablábamos también dentro de esas reformas, qué va a pasar con los monotributistas, se plantea un cambio también, pero ese es otro tema. Ahora, te pregunto, desde tu experiencia y después de los anuncios, ¿cuáles fueron las principales consultas de la gente al momento de llegar a vos, no? Como, ¿a dónde Mira. surgen los primeros miedos o cómo lo ven? Capaz que dicen, no, la verdad que tuve muy buenos comentarios al respecto. No, mira, o sea, la verdad que yo, mi ámbito laboral, asesoro mucho todo lo que es trabajador individual y todo lo que es empresa. ¿Bien? Ok. La pregunta principal de las empresas son, che, ¿qué va a pasar con los juicios laborales? Ajá. Con lo que hoy en día Sí, se claro. intenta implementar, digamos. Estamos hablando que hoy en día sí un juicio laboral son montos altos, Sí. son montos bastante grandes. Obviamente lo que se quiere implementar es establecer un tope para lo que serían indemnizaciones por antigüedad de hasta 10 sueldos, o que para aquellas pymes y pequeñas empresas que puedan
pagar lo que son las indemnizaciones o lo que sería una sentencia por un juicio laboral, puedan hacerlo hasta en 12 cuotas. Bien. Por otro lado, para lo que es también el tema del trabajador, lo que ellos están más que nada las dos preguntas fundamentales son el tema de la jornada de trabajo y el tema de las vacaciones, que es lo que va a pasar. Y sí, es que ahí está el Pero tema. yo hoy les reitero, o sea, a ver, estamos hablando que en Argentina y más que nada acá en Salta, si bien hay empresas muy grandes, la mayoría son pymes las que trabajan. Entonces, lo que es con respecto a las vacaciones, por más de que esté regulado, lo cierto es que va a seguir el trato frecuente ese que existe entre empleador y trabajador para ver cuáles serían las condiciones esas Flexibilidad, que, cierta Y también por esa costumbre, ¿no? que tiene. O sea, va a ser muy difícil, cambie lo que cambie, desarraigar todo eso que ya se viene hace años. ¿no? Exactamente. Pero bueno, un proceso largo. Se viene bueno, ahí está, entonces decías, ¿no? Eso me parece importante como una radiografía de lo que, cómo repercute en los sectores de lleno que están afectados a lo que va a ser al nicho, digamos, de la reforma laboral que ingresaría a mediados de diciembre, pero bien decías, ¿no? Esto tiene para rato, tiene varias miradas. Los puntos más calientes, hablaba del tema de las vacaciones, hablabas de las jornadas de trabajo, veía otras cuestiones que tienen que ver, bueno, el banco de horas y la posibilidad de calcular la jornada laboral, eso también, ¿no? Es como... Eso también con respecto, como te decía, el banco de horas, que se puede aumentar a lo que son las 12 horas, digamos, diarias de trabajo. Bueno, por ejemplo, otra cuestión es la obligación de pedir autorización para hacer las asambleas de trabajadores en las empresas. Exactamente. Que ahí un poco es donde empieza a joder bastante más. Y no solamente hay otro punto que tiene que ver con el tema del derecho de huelga del transporte, la educación, la salud. O sea, bajo qué criterios lo van a poder hacer. Sí, mira, más que nada lo que se busca en ese caso es lo siguiente. Primero y principal, el objetivo es que los trabajadores no hagan huelgas sorpresivas, digamos, en contra de la patronal, sino que de ese lado se pueda pactar, digamos, cuestión de que sea conforme a la ley. Por otro lado, lo que te dice, con respecto a lo que vos me decías de los servicios de transporte, educación y salud, lo que se busca es darle el derecho que se legisle lo que sería la facultad, pero siempre y cuando ese servicio esencial se pueda seguir prestando. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que el 75% de los trabajadores que integren ese gremio deben seguir prestando tareas, mientras que el otro 25% puede realizar lo que es el derecho a huelga, digamos, que va a tener. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que hoy en día el derecho a huelga ya se va a tener en cuenta como una injuria laboral grave, digamos. En caso de que un trabajador se levante en contra de la patronal puede directamente extinguir el vínculo laboral, poniendo eso como causal. Mirá, o sea, bueno, por eso, ¿no? Ahí yo creo que ahí es donde más crispado va a estar el tema. Ya está pasando, o sea, la parte más sindical del asunto. Después hay que ver, o sea, creo que está esa mirada más sindical en relación a estos derechos muy propios e históricamente, o sea, es algo histórico. De hecho, muchos de los derechos se han reivindicado, logrado por muchas manifestaciones y huelgas. Entonces, ¿cómo modernizás la huelga, por decirlo, no? Y por otro lado, el tema de la relación empleador-empleado. Creo que ahí va a haber mucha letra chica también. Y lo que vos decías, Ascenso, me parece fundamental también, el tema de está muy arraigado a un sistema, una forma, es una idiosincrasia la laboral. Entonces, reformar una idiosincrasia, como yo te digo, a partir de mañana tu rutina, vos vas a hacer de esta manera y no de esta. No, nadie corrige así. De hecho, son hábitos. Habrá que ver acá qué pasa. Preguntarte, bueno, ¿dónde los encuentran? Robo Abogados, ¿verdad? Exactamente, Robo Abogados. Y la dirección que pueden ir a vernos es Avenida Sarmiento 380, primer piso B. Ahí está, entonces, para cualquier consulta, Emilio Guerna Garay, muchísimas gracias por haber venido. Un placer para mí, muchas gracias por la invitación. Bueno, 9:35.